Bienvenidos a un nuevo programa del Lado B. Y como siempre, antes de empezar la entrevista, los invito a que se suscriban, apretando el botoncito rojo, es absolutamente gratis, no les cuesta mucho en tiempo, son un par de segundos nada más. Para ver entrevistas como la que tenemos hoy. Nuestro invitado fue 3 veces campeón con Universidad Católica, ganó 2 Copas Chile, una Supercopa, además jugó en Unión Española en Chile. También tuvo pasos por Argentina, Israel y Estados Unidos. Con nosotros, Milovan Mirosevic. Hola Milo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos pasando la cuarentena? Veo que con un nuevo look, ya, pelo largo por lo menos. Hola Leo, no, pelo largo obligado y acomodándonos, ¿cachai? Como tenemos tanta reunión hoy en día, hay que ir acomodándose de acuerdo a lo que estamos viviendo. ¿Cómo estás tú? Bien, todo en orden con este programa que hoy la rompemos seguro. Y la primera pregunta del lado B tiene que ser algo distinto de Mirosevic. El Mirosevic después del fútbol, ¿en qué se destaca más? ¿Tenis, pádel o golf? Buena pregunta para empezar, me gustó. Yo creo que en el pádel me he mejorado un poquito más, porque el golf lo agarré, me fue soltando y ahí empecé a conversar con gente que ya me fue diciendo que olvídate, esto es para largo. Así que lo dejé en stand-by y me metí en el pádel y en el tenis. Pero dentro de las dos cosas, ¿en qué te quedarías hoy? Me está gustando mucho el tenis, pero estoy recién. Me falta mucha práctica. Pero me Entonces el dijeron pádel que se me da un poquito mejor, un poquito más. me dijeron que sos muy Mateo para el tenis. De hecho, un amigo tuyo tiene ¿Ya? este mensaje para dejarte y a ver qué opinás vos de esto. No te Hola puedo Leo, ¿qué creer. tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, tanto tiempo. Bueno, supe que estás con un invitado de lujo. Bueno, y te cuento que un poquito que Milo después del fútbol se dedicó fuertemente al tenis. De hecho, está entrenando entre 4 y 5 veces a la semana. Bueno, y por lo mismo yo quería hacerle 2 preguntas. Uno, ¿con qué jugador de los más importantes, Djokovic, Federer, Nadal, él se caracteriza más en su juego? Y la segunda pregunta es, ¿qué tipo de jugador es el que le cuesta más enfrentar? ¿O qué estilo de jugador? ¿O si hay algún golpe que aún no sepa responder? Eso es. Un abrazo. Chao. Qué grande, qué Te tiro grande. pregunta de entrada, a ver, respondele. No, para ver a uno, a mí me gusta Federer, es lógico, pero lejos de tener un estilo similar. Y después, el tiro que más me cuesta es el que me tira ese señor de ahí, que es el típico, el corta, ¿cachai? El corta ole. Ya, Sí. ¿estáis jugando más o menos, estáis raqueteando? No, no, ojalá esa, porque yo le tengo que tirar esa. Él me la tira alta, ese tiro alto, así que se demora no sé cuánto en bajar, da un bote y después sube de nuevo. Ahí me mata. Entonces, imagínate lo atrasado que estoy, que todavía no sé responder ese tiro. ¿Pero entrenás 5 veces por semana, según dice No, nada. Branco? No, menos con, no sé, pues, con el trabajo, los niños, el colegio. Una, a veces dos veces, una cosa así. Está bien. Y su Y partido entre también, medio, pues. pero ¿contra quién jugás habitualmente? Contra el caballero que está ahí juego mucho. Y después con algún profe, siempre se arma algo. En el tenis me he dado cuenta que hay harto, siempre hay alguien que está esperando para jugar. ¿Lo mejor cuál es tu golpe, dijiste? No, yo creo que el derecho. No, ni uno todavía. Ni uno. Y en la otra faceta de la que hablabas, también hay un compañero tuyo que te deja este mensaje para desafiar a más ¿Cuál es la gente. otra A ver, faceta? la del paddle, ahí va. A ver. Bueno, primero te quiero agradecer por tantos años de amistad, por ser un amigo muy preocupado, siempre presente. Recuerdo mi inicio en el plantel profesional en el 2001, cuando subí. Tú fuiste de los principales que me recibió y me enseñó muchas cosas, siempre presente con consejos y desde ahí en adelante eh, mantenemos una muy linda amistad bueno, que hasta hace poco también siempre estuviste con consejo y con tu mirada en respecto a las cosas. Así que eso nada, te lo agradezco siempre. Hoy en día te encuentras ahí en la Universidad Católica, en la parte formativa, entregando tus herramientas, así que tienes siempre esa labor
de poder estar ayudando y transmitir tu experiencia. Te quiero muchísimo, amigo. Espero que Leo ahí te homenajee como te lo mereces. La linda carrera que hiciste, lo profesional que fuiste y tantas cosas que lograste, te lo mereces porque siempre fuiste un gran profesional y de muy buenas intenciones. Así que los dejo ahí. Hoy en día en el retiro de los dos podemos decir que nos estamos afiatando como pareja de pádel para que le cuentes. Estamos recibiendo rivales. Creo que los primeros en caer fueron Viskubovic con Toselli. Así que pasada esta pandemia estamos, estamos abiertos a recibir parejas Desafío. Hay que para seguir seguir. consolidándonos. Te mando un Buenísimo. gran abrazo y mantengo esta reliquia siempre en mis pocas camisetas que tengo de grandes amigos y figuras del fútbol. Que lo pasen bien, te mando un gran abrazo a los dos y que salga muy bien el programa. Abrazos. Qué buena, mi pareja. Hemos jugado juntos, hemos jugado en contra y el Nico juega bien. Así que yo me ayudo, me apoyo en él. Pero ¿es así que van a desafiar a más gente después de la pandemia? Los que quieran. Pero confirmamos resultado que a Toselli y a Viskupovic. Sí, pero eso para allá abajo. Tercera. Esa pareja está en tercera. ¿Y quién está en primera como para desafiarlos? ¿Hay alguno No, que se atreve? la verdad que yo me jugué con Fernando Carballo, me hice el guapo, fui a jugar y qué sé yo, y me ganó. Ni se mueve Fernando, pero juega espectacular. Entonces ahí ya tuve que empezar a entrenar un poco más. Y no sé, pues hemos jugado con Rosenthal, Poli, y algunos otros por ahí que nos desafían. Con el Tuto Astudillo también, que juega bien. No, ahí se arma. También hay un buen grupo para hacer el deporte. Está bien. Hay que empezar a rebuscársela. Tú sabes, pues hay que empezar a rebuscársela. Después ya se va quedando grande y va costando más. Sí, pensé que te ibas a inclinar por el golf, que tiene, digamos, si bien hay un desgaste, pero, digamos, un poco menor que el tenis y el pádel. Y lo que pasa es que me di cuenta de que dejé de jugar y todavía necesito transpirar, quedar cansado, esa sensación de haciendo un ejercicio físico fuerte. Eso me pasa. Entonces el golf sigue siendo un complemento y además que necesita ahí una mañana o una tarde entera y eso también es difícil hoy día. Milo, dejando la actualidad, te vuelvo un poquito para atrás en el pasado. ¿Por qué la usé? ¿Cómo llegaste y por qué empezaste ahí, digamos? ¿Y en qué año fue? Yo llegué a la Católica, a la sub-11 el año 91. Previo a eso había estado en las escuelas de fútbol de Néstor Isela. Y mi llegada el 91 a la sub-11 fue porque yo jugaba en el estadio croata y el entrenador de ahí, que era Sergio Valdés, tenía mucha conexión con la gente de la Católica, entonces armaron un partido y, en el estadio croata. Y fue a jugar la Católica a la sub-11 contra nosotros. Y ganamos 2-0 el primer tiempo. 11-2 perdimos. Y ahí a los 2 días me dijeron a probarte, qué sé yo, y fui un martes, ponte tú, y el sábado ya estaba jugando. Y ahí ya me quedé ya. Esto estás hablando del año 91. 91. Sí, segundo semestre del 91. Hay una historia que contaste hace poco que era de que siempre jugaste de volante, pero que un día te ofrecieron jugar en el fondo. Sí, yo cuando llegué a la Católica era delantero y la primera semana, ¡pum!, mediocampista. Y ahí quedé mediocampista, y cuando estábamos en la sub-15, con Luis Carballo, otro maestro, teníamos un problema esa semana porque jugábamos con Colo-Colo y los dos centrales, o uno de los centrales estaba lesionado, qué sé yo, y ahí el profe me pregunta, mira, ¿querés jugar de central? Yo creo que nos podría ayudar ahí, qué sé yo. Y los volantes ofensivos era el Coto Rivera y yo. Y yo le dije, pucha, profe, yo no es que no me guste, pero no me siento como para jugar ahí, además que a mí me gusta jugar más arriba. Y ok, me dijo, no hay problema, qué sé yo, y jugó el Coto Rivera de central. Además jugó muy bien, anduvo muy bien. Ganamos por lo demás y ahí, eso fue mi corta experiencia de central. La intención de jugar de central. ¿Nombraste al Coto Rivera? Ahí lo tenés también, que te recuerda una historia. Hola Milo, ¿cómo estás, amigo? Espero que todo bien. Primero que todo, espero que estés bien ahí con tu familia.
y estén pasando bien este tema de la pandemia. Llevarte, Milo, un poquito a los tiempos de la selección sub-17, ¿cuántos años, no? ¿Cuántos años atrás? Primero agradecerte públicamente las veces que me invitaste a tu casa a almorzar, porque a mí se me hacía muy largo ir del colegio a San Carlos y de San Carlos a Pinto Durán, y pasábamos ahí a una zona intermedia que era tu casa, a poder comer algo y partir a entrenar, así que de eso me acordaré por siempre, compadre. Después, en la misma época, ¿te acuerdas que fuimos a Europa dentro de todas estas giras que hicimos con la Sub-17 previas al Sudamericano y previas al Mundial? Fuimos una vez a Belfast, a Irlanda, y me recuerdo que la gente nos atendió muy bien, y luego de eso hubo una pequeña reunión y tú tuviste que dar un discurso en inglés. Y me acuerdo que dejaste a todo el plantel y a todos los que estábamos ahí, incluso a los profes, con la boca abierta por el dominio del idioma, ¿no es cierto? Y hablaste durante 3 minutos agradeciendo la hospitalidad de la gente allá. Me acordé de eso como historia, te envío un fuerte abrazo, espero que vaya todo bien y nos vemos pronto, papá. Qué bueno el Coto. ¿Y cómo tú sabías que yo te iba a contar la historia de lo del Central y unírmela con el Coto o no? Parte del juego también. Ah, muy bien, no, muy bien, lo uniste bien. No, qué grande el Coto. Sí, pues el Coto llegó cuando, en esa época llegó el Cristian Álvarez con el Iván, al día siguiente llegó el Coto, y ese grupo, digamos, terminó jugando en el primer equipo de la Católica. Y claro, esa historia del Coto me tocó porque tuve la suerte de estudiar en un colegio bilingüe, entonces me hincharon mis papás para que estudiara, y la verdad que lo agradecí desde ese momento ya, porque me sirvió en todas esas giras que tuvimos, que fueron muchas, y después de mi carrera de adulto también, pues, porque en Israel me tocó ser traductor también de varios, entre ellos el Gordo Fabiani, entonces imagínate lo que es ser traductor de Fabiani, pues. Así que sí, una buena experiencia. El Coto dice que en esa reunión ninguno de los dirigentes podía hablar inglés y el único que tuviste que salir a hablar sos vos. Creo que sí. No, debíamos haber tenido 15, 16 años, nosotros éramos chicos. Así que ahí nunca me acomodó mucho hablar en público tampoco, pero había que hacerlo. Milo, y recién hablabas vos y hablaba el Coto digamos, del estudio. ¿En algún momento de tu carrera pensaste en dejar el fútbol para estudiar? Porque, o sea, digamos, tenías la posibilidad de seguir estudiando. Sí, la verdad que sí. Y en una época que era complicada igual, porque ya yo debería haber estado más decidido, después de los 18 años. Entre los 18 y los 20 fue como que realmente me lo cuestioné y finalmente entendí que era porque estaba un poco saturado de este inicio de carrera que había sido muy, muy brusco, digamos. Había sido muchos años sin vacaciones, todo muy seguido. Y en ese momento empecé a dudar un poco, y paralelamente mi círculo más cercano de amigos también empezaba a llevar una vida normal, que a esa edad, digamos, fome no es, pues, ¿cachai? Entonces, ahí como que empecé a dudar un momento, pero paralelamente seguía jugando. Entonces, fue un tiempo que creo que deportivamente no aproveché mucho, pero bueno, había que vivirlo, ¿no? Y después, por suerte, me di cuenta de que realmente era lo que quería hacer. Y justamente por esa historia que contás, hay otro amigo tuyo que hizo inferiores con vos, o sea, son prácticamente de la misma edad y que convivieron mucho, que tiene este mensaje y este recuerdo de una historia. Un gusto saludarte, espero que estés bien, Patricio. y espero que ojalá puedas contar 2 historias. Una, porque gracias a mí tiene viaje a estudio, y la otra, que el partido que jugamos en contra, cuando te apuré un poquito y cómo terminó ese partido. Saludos, que estés muy bien. Abrazos. Qué bueno. Qué bueno. Buenísimo. Oye, se me olvidó aclarar una cosa, que el señor aquel que me preguntó por el tenis, Branko Matijević. Sí, estamos claros. ¿Sí? No, mi amigazo, que fue compañero nuestro en la Católica, campeón en el 2002, y que le prestó la camiseta al Guaso para que dejara el penal. Quería hacer ese... Ah, la de la camiseta no me acordaba. Sí, pues el Guaso en la camiseta de él. Esa historia no me acordaba. No, y hoy día somos vecinos, ¿no? Amigazo. Bueno, y después con respecto a lo del Pato, el Pato siempre vi que cuenta esta historia, ¿eh? Cuando estamos de repente juntos con otras personas, cuenta esa historia, me dicen. Yo tenía que ir de viaje de estudio por el colegio, y justo estábamos en ese proceso de la sub-17, y él
Él estaba en la sub-17 él estaba en la selección y yo en la Católica, perdón, así fue. Y yo quería ir al viaje de estudio, chico, inmaduro, entonces yo fui y pregunté al técnico en ese tiempo. Y hoy me pongo en el caso del técnico y digo, este pendejo, ¿qué quiere hacer? ¿Irse de viaje de estudio o jugar un campeonato internacional en San Carlos? Y yo pregunté y me dijeron que no. Entonces yo estaba, mucha, pero ya, ok. Y no sé, pasaron 2 días y jugó la Católica, que iba a jugar ese campeonato internacional, contra la selección. Y estaba el Pato, que era la selección sub-17, o sea, eran mayores que nosotros. Y estamos jugando en la cancha de San Carlos en la 1, y en la 1 no, en el estadio. Y vamos a una trabada, y trabamos los dos, justo, en 15 rodillas yo. No podía caminar. 3 semanas con entre que yeso en ese tiempo, o sea, el yeso, inmovilizado. Y me pude ir de viaje de estudio porque no podía jugar. Entonces Patricio desde ese día dice que gracias a él yo pude ir a mi viaje de estudio. Él te trabó y te lesionó. Él me trabó, trabamos los dos, ¿cachai? Una pelota dividida. Yo fui mal, viste, cuando hay con el pie un poco abierto, y nunca me había pasado, y un dolor así, pero tremendo. Estuve 3 semanas caminando inmovilizado casi. Justo coincidía con que yo tenía viaje de estudio. Así que me dieron permiso para ir al viaje de estudio, la primera. Y la segunda vez que se hizo el guapo, mi compadre, jugábamos Católica Huachipato en San Carlos. Suspendido, se jugaba un sábado, ponte tú, y suspendieron por lluvia. Y seguimos concentrados, y el día domingo, no se juega. Y dicen, ya, mañana se juega. Y se jugó el lunes, ponte tú. Y seguía muy mojada la cancha, barrosa, y ese Huachipato de Fernando Vergara jugaba muy bien. Y nosotros veníamos más o menos. Finalmente perdimos 4-0. Horror. Y Patricio, en una jugada de repente que viene en el aire, yo lo voy a controlar de pecho, y Patricio, la pelota lo pasa a él. Y él en el aire va, se da vuelta, y yo no sé, él dice que no sabía que era yo. Se da vuelta y se tira una volada, patada acá. Patada. Y este va y más encima como que me dice, dale, ¿qué te pasa? Párate, así tal por cual. Ay, ya, listo, mal. Entonces él sí sale a contar que nos ganó 4-0 y que me pegó. Y más encima después llegué a mi casa y me llama mi mamá, yo le digo siempre, Pato, me llamó mi mamá, me dice que qué te pasaba, que qué te creía. Enojada mi mamá. Y es verdad. Esa fue la única vez que me ganó y me pegó. Después nunca te ganó ni nunca te tocó. Nunca más. No. Está bien, pero tiene que contar las ganadas, me parece bien. Y los dos fueron, bueno, compañeros en ese inicio, digamos, de carrera. ¿Cómo es esa primera etapa coronada con el título, digamos, de 2002, que era joven? Tenías 21 en ese año, Sí, yo estabas por tenía cumplir 22. 21, claro, 21 para 22, y fue muy bueno porque era un grupo grande de jugadores jóvenes, entre 2 años nos llevamos. Con el Pato es un año mayor, estaba Cristian Álvarez, estaba el Coto, estaba el Quique, que era un poquito más grande, Quique Acuña, Flaco Segovia. Entonces eran muchos jugadores jóvenes, y nos encontramos con un entrenador como Juvenal, que era un entrenador de la casa, que venía con muchas ganas, muy joven, con muchas ideas nuevas, ¿cachai? Entonces se fue dando todo de tal manera que coronamos con un campeonato muy de casa, con un entrenador de casa, sí, dando la vuelta por primera vez en San Carlos. Entonces se dio todo, digamos. Ahora, el proceso fue duro para nosotros los jóvenes, que no estábamos acostumbrados a un entrenador como ese, y para los más grandes también, porque para los grandes es súper complicado encontrar un entrenador como él. ¿En qué sentido? En su forma, pues. Juvenal estaba recién llevándose el mundo futbolístico por encima, con ideas nuevas, estrategias, con un carácter fuerte también. Entonces, yo lo asemejo un poco a lo que pasó un poco con Bielsa, con la selección. Con los jugadores jóvenes es mucho más fácil trabajar ese tipo de cosas, o generar cambios grandes, que los jugadores más experimentados. Entonces, Juvenal tuvo las dos cosas, digamos, y tuvo que equilibrar ahí entre los jóvenes y los mayores. Probablemente con algunos mayores tuvo un poco más de roce, y con nosotros no. Éramos los más chicos y hacíamos lo que nos decía, digamos, que finalmente nos resultó. Sí, no le voy a poner ni color ni animal a la definición, pero es entendible. Ese lo dijiste en algún...
Lo de Juvenal. Pero dijiste en algún momento que era tu mejor entrenador, ¿no? Sí, yo por el momento que me tocó, sí, de los mejores. Por lo que significaba su idea en ese momento. Entonces, yo la verdad que creo que Juvenal era un adelantado. Y finalmente el mejor entrenador es el que mejor partido le saca a sus jugadores. Yo creo que de ese equipo, o de esa generación, digamos, nos supo explotar mucho y muy bien. Y él te lleva después a la selección y hay un gol que siempre te recuerda, un gol más transversal, llamémoslo así, que no, o sea, que no es de Católica, sino de la selección chilena, que es el gol que haces en Buenos Aires, Argentina. Claro, ya con él como entrenador de la selección, y a mí me pilla viviendo allá, ya, yo era en Argentina, y me toca convertir ese gol que, claro, que hoy me lo recuerdan como probablemente el más significativo. Y sí, fue buenísimo, contra un equipo duro. Tú sabes, ¿cachai, Leo? Que ese equipo de Argentina era potente, venía de una decepción futbolística, pero era un equipo tremendamente potente en nombre y en juego también. Era la selección de Bielsa, en una segunda etapa, eso sí, pero la selección de Bielsa. Y claro, me toca hacer el 2-1 a mí en un partido que estaba súper complicado. Y finalmente el equipo como que se termina levantando y nos trajimos un empate que tuvo un sabor a triunfo, sin duda. Y en ese partido te pone, Juvenal dice que te pone, bueno, a los 40 minutos porque se lesiona Calule, Calule. y te pone como a marcar a Verón o a estar cerca de Verón. Claro, ese día jugamos un 4-4-2, si no me equivoco, y claro, sale Calule, no sé, a los 37, caché que se le había lesionado, y me dijeron calienta, voy al Zoom, calienta, adentra. O sea, no alcancé ni a cansarme nada, fue una cuestión. Y claro, jugábamos mucho en mano a mano ahí. Entonces ellos jugaban, no me acuerdo cómo jugaban, pero sí, yo chocaba mucho con Verón. Después en ese tiempo estaba Almeida, entonces era como, a Juvenal le gustaban mucho los duelos. Entonces la referencia era el que tenía al frente y normalmente terminaba siendo Verón o Almeida en este caso. ¿Y cómo es hacerle un gol a Argentina y después volver a Racing a entrenar? Te molestaron un poco, ¿no? No, sabes que no, el argentino, digamos, más en ese tiempo, mucho más futbolizado, como que lo entienden perfecto, saben separar las cosas, casi que, no, buenísimo. De hecho, así creo que lo veían. Después me echaban un par de detalles en algunas entrevistas, pero no, fue perfecto. Además que a los 3 días jugamos con Perú, después, a los 3 días después estábamos jugando en Argentina de nuevo, entonces para mí eso pasó demasiado rápido y lo empecé a saborear, no me retiré, esa es la verdad. Y ahí, Milo, en Racing hay una muy buena historia que has contado, pero que es muy buena, que es el encuentro con Simeone que te cambia ese chip, que te cambia el chip del Mirosevic jugador, de lo que pensaba antes del fútbol y lo que piensa después. Sí, la verdad que sí, y yo me di cuenta después con los años, o sea, después de lo que viví ahí, después lo fui como llevando a la práctica en todos los otros clubes donde estuve, y claro, me hizo una diferencia táctica, me expliqué el tema del profesionalismo, el por qué los jugadores deben ser así, porque me encontré con un tipo que venía a hacer su último año de carrera en Racing, porque era hincha de Racing, y claro, yo me preguntaba, pucha, este tipo, ¿por qué le fue como le fue, digamos? Y claro, el tipo pensaba en fútbol todo el día, quería hablar de fútbol todo el día, iba en la mañana a comentar el partido que habían visto el día anterior y terminar el entrenamiento y yo siempre concentrado y caía con una pizarrita chica y era jugador todavía. Y decía, ok, pone tu formación. Y él, que en ese momento era el 4-4-1-1, te ponía esa y te decía, no, aquí te mato, porque esto. ¿Cachai? Y yo en ese momento no lo veía así. Yo terminaba de entrenar y todo bien, pero me costaba mucho, veía partidos, pero no tanto, me costaba seguir hablando de fútbol. Y a pesar de que los argentinos tienen eso, de que saben lo que está pasando en el mundo futbolístico todos, este era más todavía, este sabía más y estaba todo el día. Entonces, un día determinado, el equipo venía muy mal y le dicen si quería ser entrenador ya. Y él no lo tenía pensado, pero para fin de temporada y lo adelantó. Le dijeron en 2 semanas más, ok, en 2 semanas más. O sea, le quedaban 2 partidos. Y vamos a jugar el primer partido con Quilmes, en cancha de Quilmes. Perdimos 1-0 y no pasamos la mitad de la cancha, pero así de mal que estábamos. Imagínate cómo se escucha la gente ahí, pues teníamos acá, tan al lado. Pues. Y en el mismo camarín
él dice, no, listo, se acabó, el lunes empiezo yo. Así, él. Así fue. Y el lunes, justo jugábamos clásico con Independiente, y entonces nos vamos a Mendoza, y el tipo el día lunes era entrenador, pero era la misma persona. O sea, no cambió nada, ni siquiera se cambió de ropa, así como que el mismo tipo, tratando a los jugadores igual, no hizo una diferencia porque él esa diferencia nunca la hizo y siempre trató a todos por igual. Entonces ahí como que dije, uy, este gallo es así nomás, ¿cachai? No es que anda dibujando un personaje o créeme esta, porque no, es así. Independiente de lo futbolístico, porque yo en ese momento no compartía futbolísticamente muchas cosas, que eran un poco más, a él le gustaba mucho el fútbol italiano, y en ese tiempo el fútbol italiano se jugaba mucho menos de lo que se juega hoy. Entonces hago esa separación para decirte que realmente el tipo me dejó cosas importantes en cuanto a cómo vive un futbolista y el por qué como consiguió todo lo que consiguió en su carrera, sin meterme en lo táctico, ¿cachai? O sea, es la forma de vivir, de sentir y de ser un profesional. De todas maneras, de todas maneras. Y el mismo, el que yo veo hoy en la tele, no tengo mayor contacto con él, pero lo sigo viendo y claro, puede parecer a veces para alguien un vendehumo, que sí o no, pero él es así, ¿cachai? Él es así. Ahora, él fue mutando, digamos, en lo táctico de cómo jugaba en el River, por ejemplo, River o Estudiantes, a cómo después siguió en el tiempo. Yo creo que el paso de Cataña le cambió. Yo creo que sí, porque finalmente todos los entrenadores terminan haciendo ciertos cambios. El de Racing que él quiso hacer era lo mismo que hizo en Estudiantes, donde fue campeón. ¿Cachai? Y tenía cosas del fútbol italiano de ese momento. O sea, el central preferentemente no juega con el contención. ¿Por qué? Porque hay un riesgo mayor. Vamos a jugar, la salida es por fuera, del lateral al volante de ese lado. ¿Me explico? Sí. ¿Cachai? Entonces, hoy día es todo lo contrario del fútbol. Y él mismo, en el Atlético de Madrid, porque ya no es el equipo que puede jugar de contragolpe o de contraataque contra todos los equipos. Entonces tiene que ir encontrando nuevas formas de entrar, nuevas formas de jugar, a ser protagonista, si queréis llamarlo de otra manera. Sí. Pero en ese tiempo le resultó. Con Estudiantes le salió mucho mejor que con Racing. Uh-huh. Y con River con mejores jugadores también, pero digo, hoy por ejemplo sale jugando desde abajo, desde el área, muchas veces. Claro, o sea, porque se ha ido adaptando, los entrenadores van creciendo y se van dando cuenta de que, claro, si yo tuviera a Leo Messi, probablemente Leo Messi tiene que jugar y después armo el equipo en base a él, digamos, cosas de ese tipo. Pero el Atlético hoy día, contra un equipo que es más potente, juega como el Atlético siempre, pero después el 80, el 90% de los partidos tiene que jugar a ir a buscarlo, porque ahora sí lo esperan a él. Milo, y después llega ¿por qué te vas a Israel? ¿Y cómo fue esa vida en Israel? Bueno, yo estuve en Racing 3 años y medio, casi 4 años, y la verdad que no, ya estaba un poco cansado, agotador, no era lo que era en este tiempo, entonces yo quería salir. Yo le dije al presidente que yo quería salir y qué sé yo, y yo me vine a Chile a esperar. Y bueno, llegó un momento en que el presidente, que era el dueño de mi pase, me dice, mira, la única posibilidad que tenemos ahora y que para que se haga es allá. Y yo estaba con mi representante, mi familia y todo, pero ¿por qué Israel? ¿De dónde? El flaco Larra estaba allá, entonces no me parecía tan lejano primero porque era fácil pescar el teléfono y llamarlo. Y después el entrenador era Ardiles, que ya había estado en Racing, entonces me conocía y él quería que yo me fuera. Entonces así se dio. Los números le daban a él, los números me daban a mí, y pucha, y la verdad que no tenía otra opción en ese momento. Dije, ya bueno, vamos a probar. Y partimos, sin saber mucho de Israel, esa es la verdad. Entonces, Flaco Larra, no, sabéis que todo bien, se vive bien, el fútbol está bastante bueno, qué sé yo. Y partimos, pues a probar. Y así estuve un año, y después firmé un año más. Entonces, con eso te digo que en el fondo fue una buena experiencia. Futbolística buena, porque llegué a un equipo bueno, que tenía, no sé, eran el 90% de los seleccionados de Israel que jugaban ahí, digamos, y entonces era un buen equipo, y salimos campeones, entonces fue todo muy lindo. Viví en Jerusalén, una ciudad que vivía para el equipo, y entonces lo pasamos bien también, entonces tuvo todo como que cerró. Entonces decidimos quedarnos un año más. Y después llega Argentinos Juniors, ¿no? Con tu ídolo. Claro, entonces ahí en el segundo año de Israel cambian al entrenador en la mitad, y este entrenador justo trae un jugador en mi posición, un jugador que venía del West Ham. Entonces yo empecé a jugar menos, y justo entre medio, como es esta cuestión, po, te llaman, o sea, caen las cosas cuando aparece una oportunidad, cuando no te lo esperas. Yo a mis cercanos les había dicho que yo a Argentina a jugar no volvía, y pues
Entonces, ¿qué le voy a decir? Pipo, no. No, pero ven, es que tenemos un equipo bueno, que es un club muy lindo, un club como muy cercano, muy familiar. Y no, y de repente como que, ya, vamos. Y me fui, po. Y en Israel, olvídate, el equipo donde estaba, que era el Beitar Jerusalén, no sé, llevaba, no sé si 10, pero 8 puntos de ventaja, y quedaba, no sé, 7 fechas, 9 fechas, ponte tú. Y yo me iba y perdí un montón de cosas, pero en ese momento yo era joven, igual, no me importó, chao, vamos, nos fuimos a Argentina, 6 meses nomás. Sabíamos que íbamos 6 meses, a un campeonato. Pero era la experiencia de volver a encontrarte con Gorosito, que era Y tu ídolo. claro, tenía ese plus, digamos. Si no hubiese estado él, probablemente yo hubiese dicho que no. El Pipo había sido compañero mío en la Católica, antes que eso había sido ídolo mío, o sea, mi ídolo de haberlo visto yo en cadete y ver al número 10 de la Católica, era mi ídolo. No, fue un guía futbolístico, creo yo, mientras estuvo en la Católica, y después que sea mi entrenador, lógicamente que tuvo que ver. ¿Cachai? O sea, fue una detonante quizás. Y llega el 2010, que es el mejor año de tu carrera, por lo menos en cuanto a goles, porque hasta saliste goleador de campeonato. Sí, increíblemente salí goleador del campeonato. Y claro, se dio todo, porque yo me encuentro en una edad grande ya, 29 para 30. Yo ya había vuelto a la Católica, entonces ya tenía una responsabilidad distinta desde lo futbolístico y también fuera de la cancha, que también hoy me doy más cuenta todavía de lo importante que es. Entonces, sí, fue un año que empezó mal por el tema del terremoto y que obligó a jugar el campeonato anual, pero fue buenísimo. Y eso que entre medio tuvimos un cambio de entrenador, un poco turbulento, digámoslo. Nos tuvimos que adaptar a un nuevo entrenador, distinto en su forma de jugar. Y finalmente el equipo logró encontrar ese equilibrio, sobre todo al final. Y a mí me tocó, bueno, anotar muchos goles, así que, claro, fue uno de los mejores años. Fuiste el goleador de campeonato una vez, y ahí, o sea, eras sorprendido hasta vos mismo, ¿no? Sí, claro, de hecho estuvimos hasta la última fecha ahí con ¿cómo se llama? Este que estuvo en Audax, después fue a Colo-Colo. El zurdo, po. Te pillé. Olivi. Con Olivi, estuvimos hasta el final ahí y finalmente yo hice más goles. Yo tuve una racha final de los penales, dice 12 penales de esos 19 goles. Y en la última fecha debo haber hecho, no sé, 6, 7 penales, la última 8 fechas, una cosa así. Claro, pero suma uno. No, suma como loco. O sea, para el que lo mira, yo voy a decir, para el que lo mira dice, un gol de penal. Pero sabes que para el que lo patea, no es tan así, ¿eh? Capaz que a veces yo decía, es más fácil hacer de los otros goles que hacer los goles. ¿Pero por qué te cambia tanto? ¿Se te achica el arco? Se va achicando el arco, porque si pateaste la semana pasada y el arquero te vio, ¿qué hay que hacer esta semana? Y te digo, en la última fecha eran penales toda la fecha. Entonces empezáis a dudar, ¿cachai? Y cuando a mí me preguntan qué gol fue el que más gritaste, yo te nombro un penal, increíblemente. ¿Cuál? El penal de ese año con la U, que pierde un penal Rivarola, y después viene el penal para nosotros y íbamos 2-2. Y creo que quedaban 8 minutos, o 9 minutos, 8 minutos creo, y penal para nosotros. Entonces yo sabía que si yo hacía ese gol, el equipo ya listo, no era que ya éramos campeones, pero estábamos casi. O sea, nosotros ganando ese partido, ¿cómo íbamos a quedar de bien parado anímicamente? Era muy difícil que se nos escapara. Entonces eso se me pasó por la cabeza antes de patearlo, sí se me pasó por la cabeza. Y llámalo como quiera. Nerviosismo, cansancio, cagazo, todos. Y eso no quiere decir que, digo, es una cuestión normal. Eso no quiere decir que vaya a patear mal necesariamente. Hay que llevarlo bien, a eso me refiero. ¿Es el gol mal recordado tuyo? No sé si es más recordado, pero internamente el que más grité probablemente sí. Y dentro de esos compañeros que tenías en esa temporada, hay uno que es muy, muy amigo tuyo, tiene este mensaje por ese momento que vivían ustedes ahí. A ver. Pero antes quería mandar un saludo enorme a la distancia y espero estés súper bien. Leo también, un abrazo grande, ojalá todos tus emprendimientos laborales tengan un efecto positivo. Miroan, te quería preguntar, ¿qué punto o qué coma
no permitió que al final pudieras llegar a Emiratos Árabes. Te mando un abrazo grande y saludos. Qué historia. He estado en, no sé, en 800 asados. Está bien, pero este es el momento, no hay fuego acá, es el momento de decirlo. No sale igual, pero ya, voy a tratar. La historia esa es muy buena porque finalmente pasa este año 2010 y para mí es bueno y me llega una posibilidad buena de Emiratos Árabes, algo distinto. Y yo estaba muy convencido, o sea, dije, no, ya, es mi última salida, yo quería salir una vez más. Y bueno, partimos, el club llegó a acuerdo con la Católica, entonces yo viajé. Yo viajé con otra persona, no viajé con mi representante. Y llegamos allá y bueno, firmamos contrato. Al firmar contrato, yo empecé a entrenar con el equipo. Entonces, normal, y estuve así un mes. Yo hoy día miro para atrás y digo, yo estuve un mes entrenando con el equipo y esperando que no, mañana llega el transfer. No, mañana llega el transfer. Entonces me fui dando cuenta que los árabes empiezan tarde el día. Horas de diferencia acá eran 7. Entonces, no sé, pues pasaba una hora y te das cuenta que ya, hoy no, ya pasó el día porque acá en Emiratos Árabes son las 6 y ya cerramos ya. Y en Chile estaban recién empezando. Y sabes que todos los días se fueron dando así. Un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Y de repente nos damos cuenta, oye, cierran el libro pase en 5 días, ponte tú. Y en ese tiempo estaba Carlitos Villanueva ahí, ya estaba ahí, que estuvo muy cerca mío y se portó increíble, él con su actual mujer. Y yo estaba muy relajado. Y él empezó a decirme, oye, pero ya, pues, ¿qué onda? Y, oye, ¿qué onda? Y llegaba el fin de semana, yo tenía que viajar con el equipo, pero a mirar nomás. Entonces, claro, yo había hecho una pretemporada hacía un mes antes con Fleita, que era el preparador físico de Pisi, a los 30 años, la pretemporada más dura de mi vida, porque los que conocen y vean este programa saben que Fleita era una cosa pero tremenda, y yo tenía 30 años, o sea, rompió todo lo que había que romper. Y entonces yo estaba bien, digamos. Y estuve este mes entrenando ahí, y bueno, pasaron los días, y llega un momento en que ya, ¿sabéis qué? Hay que empezar a llamar yo. Tuve que empezar a llamar yo a la gente de la Católica. Y no, y ya, ahora sí, no, ahora mandamos el pase, porque finalmente tienen que subir una información al transfer del Comet, no sé cómo se llama esa cuestión ya, porque no quiero ni saber. Y la información que suben los dos clubes tiene que ser la misma. Y básicamente lo que pasó fue que llegó la hora de cierre del libro de pases, 11:59 de la noche, y subió la información a la IN, y Católica la había subido, pero la había subido con otra información. Entonces, como subieron de distintas, no entró, no alcanzó a hacer el match, que le llaman. Y bueno, después empezamos a averiguar qué pasó, bueno, y había muchos errores en mis datos, en una de las partes. Entonces, finalmente esto termina en la FIFA. Yo, de vuelta en la Católica a préstamo por este club. Nunca jugué, pero que tenía un contrato profesional, entonces me terminan prestando a la Católica. O sea, finalmente para la Católica fue entre comillas, un muy buen negocio, porque hizo una venta, pero el jugador se quedó acá. ¿Cuál dato estaba mal? Había una falta de letras distintas, digámoslo. Falta de ortografía. Entonces, los dos equipos tienen que subir la misma información. Y claro, pero esa información se podría haber arreglado si se hubiesen subido la información antes, pues, ¿cachai? Porque esperábamos hasta el último día, digamos. Una cosa increíble. Y claro, yo estaba ahí, yo soy jugador, me dediqué a jugar y no me preocupé hasta la última semana, quizás. Error mío también, quizás. Miro, y ese 2011... Hoy día me río, hoy día me río, pero en ese momento no me reí tanto. Fue duro, la llegada acá también fue dura. O sea, sí. la primera parte fueron vacaciones, hasta que te preocupaste y ya después se hizo tarde. O sea, no, pero yo jugador, imagínate, uno cuando es jugador llega y quería inmediatamente demostrar. Uno quiere que al tiro sepan cuánto pesáis. Y yo venía bien, venía con confianza. Esa es la realidad, y digo, porque es un instinto, ¿cachai? El jugador huele eso, el jugador que está al lado tuyo huele eso. ¿Cachai? Entonces, claro, empecé a desesperarme también y, bueno, pasó lo que pasó. Todos tenemos un grado de responsabilidad. Y lo peor es que yo vuelvo a la Católica a préstamo, habiendo estado, después de una pretemporada tremenda, habiendo estado un mes sin competir, vuelvo y a los 10 días era el partido con Vélez, Católica Vélez. ¿Te acuerdas? La Libertadores del 2011. Sí. Y yo estoy en el calentamiento, iba a jugar de titular, y me desgarro. Un desgarro gemelo que nunca me había pasado en mi vida.
fue lo mejor que me pudo haber pasado porque entró Tomás Costa, hizo un golazo y jugó un partidazo. Pero ese es otro tema. Y ese 2011 empezó mal y entre medio es la peor frustración de tu vida deportiva, digamos. Claro, empezó mal el año, sí, y después tuvimos un semestre muy bueno, porque la verdad que ese equipo en la Copa Libertadores jugaba, creo que mejor que el del 2010 incluso, y yo tenía una confianza tremenda porque el equipo estaba muy afiatado. Pero sí, termina con esa final con la U, que seguramente fue uno de los momentos más dolorosos para los hinchas de la Católica, y en el cual a mí me tocó participar, lógicamente, entonces de alguna manera hay que hacerse cargo y reconocer también los errores, pero sí, una desilusión personal tremenda. Yo Eso sentía también que era mi último semestre en la Católica porque yo tenía que volver a Emiratos Árabes del préstamo del cual venía. ¿Eso también te empuja un poquito esa final perdida a salir o era el final del préstamo también? No, porque finalmente yo debía volver a Alain, pero Alain, como hacen muchos los clubes de allá, cambian entrenador a cada rato, entonces viene un entrenador nuevo, eran 3 extranjeros, trae a sus 3 extranjeros, por lo tanto el club ya no me quería. Entonces ahí tuvimos que llegar a un arreglo, otra historia, por lo que yo me quedo en la Católica el segundo semestre. No, bueno, pero los clubes árabes se manejan así. El otro día escuchaba lo que le pasó al Vasco Rabarrena. Y ellos se manejan así, a pesar de que es difícil de entender. Pero entonces yo me quedé en la Católica ese segundo semestre, que fue el semestre que ganamos la Copa Chile, pero sin duda que, y también hicimos el 4-0 Colo-Colo, fue un semestre que tuvo cosas lindas, pero que igual había una desilusión grande, o sea, todavía estábamos dañados por la final perdida a mitad de año, entonces fue un semestre complicado en todo sentido. ¿Alguna vez te preguntaron directamente si influyó o no, si es mito o realidad el famoso cotillón? Porque esa es la final así. No, pero ¿sabes que cuando me lo dicen como broma, así como que pase? Pero ¿sabéis qué pasa? Más allá de que algunos podíamos o no estar de acuerdo con eso, nunca fue tema. Y si tú me preguntas en el momento, sí, sabéis que no era para hacerlo, pero no dije nada en ese momento ahí. Estaba preocupado el partido, qué sé yo, para mí no fue tema, porque hacía 6 meses antes, habíamos sido campeones con Everton, 6 meses antes nada más, y el trayecto del hotel al Estadio de la Católica fue igual o peor digo en cuanto a la fiesta, digamos. Ese grado de alegría se respiraba ahí, entonces, y ganamos 5-0. Entonces, ¿cuál es? Antes sí, ahora no. Entonces a mí esas cosas no me gustan mucho, porque cuando ganáis sí, cuando perdís no. Entonces, ¿cómo? Prefiero que el equilibrio. Entonces, para mí nunca fue tema, pero entiendo que se pudo haber visto mal. Por supuesto que entiendo que se pudo haber visto mal. Ahora, ¿perdimos por eso? No, nada que ver. O sea, para mí es mucho más significativo jugar una final contra un equipazo como era la U, con 9 jugadores, que haber llegado de la manera que llegamos. Porque si jugaba Ronaldinho en nuestro equipo, si llegaba tocando el bombo como llegaba con el Barcelona, probablemente no, ¿cachai? Entonces voy más a lo específico. Yo me reprocho ese tipo de cosas, las que te acabo de decir, el tema de las expulsiones, porque me tocó perder otras finales por lo mismo. Entonces esas cosas sí me las reprocho. Y viene ese cambio que decías, y te fuiste a un club donde te esperaba un amigo tuyo, que justamente te deja una pregunta como para hacer la diferencia entre el fútbol chileno y el fútbol donde te fuiste. Hola Milo, ¿cómo estás amigo? Oye, primero que todo me gustaría hacerte una pregunta y preguntarte ¿cuál es la diferencia futbolística que encontraste tú entre la MLS y el resto de las ligas que te tocó jugar? Y segundo, también me gustaría que contaras la anécdota de estar una semana sin luz, que nos tocó estar en Columbo. Te mando un abrazo grande, amigo, te quiero mucho y pronto nos veremos. Abrazo. Qué grande, Seba. Cuando me preguntan qué fue lo mejor de Estados Unidos, o sea, la experiencia familiar sin duda, y lo otro, el Seba, lejos. No me hubiese imaginado ese año en Estados Unidos sin el Seba. La ¿Por experiencia qué? porque el Seba ya llevaba un año ahí, nos conocimos hace mucho, entonces teníamos una muy buena relación. El club y el americano sentí yo que es bastante frío, entonces llegamos ahí, yo llegué solo,
¿Y tú crees que alguien del club oye, me ayudó a buscar casa y la cuestión? Nada, ahí por las mías nomás. Y el Seba, por suerte, estaba ahí, entonces me ayudó mucho en eso. Después, su familia con la mía compartieron mucho, entonces las concentraciones y todo eso ayudó, digamos, muchísimo. Y además que las conversaciones de la casa al entrenamiento y la vuelta, nos prestaban descargarse, porque nos descargamos harto, la verdad. Futbolísticamente, era un equipo que no aspiraba mucho, era un equipo de mitad de tabla, esa es la verdad. Entonces, yo debo ser sincero, yo pasé rabia, digamos, futbolísticamente. Entonces, esperaba más. Y en términos de la presión que se le ejerce a los jugadores y a los equipos, también. Entonces, yo me fui para Estados Unidos pensando que un poco cansado de toda esta situación que hablábamos recién y los problemas y los roces que generan en un club, el propio, digamos, digo, donde me crié, todos los roces que se van generando por los malos resultados y todas las cosas, como me fui como un poco con ganas de, ok, no quiero saber nada, quiero jugar nomás y pasarlo bien. Y yo siempre le iba al cuarto partido, no sé, perdimos con New York Red Bull 3 o 4-1 de local, y llegué a mi casa y es como que no había pasado nada. Y me empezó a poner nerviosa esa situación. Yo quería que, no sé si que hubiese una pelea, pero sí que importara un poco más el tema. Muy bien, entonces futbolísticamente fue de lucha ese año. Pero familiarmente fue bueno, finalmente fue bueno. ¿Y qué me contó? La anécdota. Es que no sé, nunca nos pasó una cuestión increíble, porque acá en Chile se corta la luz, y la luz se corta, bueno, una hora es mucho ya. Y allá se cortó la luz y dijimos, bueno, estamos en Estados Unidos, acá, ¿cuánto? Media hora será, pues. En un estado de Ohio que es muy ordenado, todo funciona perfecto. Bueno, pasamos al 7º día, llegó la luz, imagínate. Y hacían, en la tarde, a las 3, 4 de la tarde, 39 grados. Una humedad tremenda, o sea, lo pasamos pésimo. Y estábamos con la familia, qué sé yo, y no sabíamos qué hacer. Todos los vecinos pescaron sus cosas y se fueron como a hoteles o para otros lados, y nosotros no sabíamos qué hacer porque entrenábamos al otro día. Nadie del club supo que nos había pasado eso. Cuento corto, estuvimos toda esa semana pasándolo pésimo, durmiendo nada. Nos tocó ir a jugar a Montreal el fin de semana, y nuestra familia se quedó y yo me desgarré. A los 65 minutos me desgarré. Había sido una semana tremenda. ¿Pero y lo terminaron mandando a un hotel o Claro, finalmente? como al 4.º día que llegamos a eso, partimos a un hotel. Pero partimos a un hotel y ahí vemos, pues. Y así fue, pues. Dejamos a la familia ahí, nosotros nos íbamos a entrenar, volvíamos. Yo tenía una perra, y a mi perrita me la llevé para allá, ¿cachai? La perra gritaba, ladraba en el hotel, me la tuve que llevar de vuelta para mi casa. No, toda una odisea, que fue una semana que terminó como debería haber terminado, yo desgarrado. Exacto. Hay otro que te pregunta, otro amigo, pero más joven en este caso, que sigue en actividad, que también tiene un recuerdo, te quiere hacer una pregunta sobre Estados Unidos. Hola, Milo. Espero que estés bien, que la familia ande súper bien, que estén bien con el tema del coronavirus. Y bueno, me pidieron que contara alguna historia o que diera pie para alguna historia simpática, así que quería que le contara un poco a la gente lo que te pasó en Columbus, cuando tuviste que ir a concentrar y te pasaron un billete de $5. Así que nada, pues, eso que conté ahí, cómo te fue con eso y qué tal la experiencia. Te mando un abrazo muy grande, que estés bien. Otra de las cosas que conocí en Estados Unidos, digamos, que las concentraciones, o sea, de hecho, de local no se concentraba. Y ya yo con el Seba Miranda, para mí era raro ya. Y después de visita sí concentrábamos, pero el club tenía consideradas ciertas comidas en la concentración. O sea, el almuerzo previo al partido sí, y a veces la noche anterior también. Pero igual te daban un viático. Entonces te dan un viático, $5, $10 en otro lugar. Esta cuestión, qué raro. No, vayan y coman y toman desayuno mañana en la mañana. ¿Pero a dónde? ¿En una cafetería? No, ustedes vean ahí donde quieran, lo que quieran. Y al principio era como, no nos podíamos creer, pues. O sea, hago lo que quiero, voy, me como una hamburguesa, y efectivamente nuestro compañero americano, hamburguesa, papas fritas, o sea, era una cuestión increíble que no habíamos visto nunca. Finalmente con el Seba y los sudamericanos nos arreglamos y lo hacíamos bien, digamos. Pero no entendíamos nada o sea, yo me di cuenta que ellos son
muy distinto a nosotros, mucho más de lo que yo pensaba. Y no es que esté mal, distintos nomás. De hecho, después de los partidos, el Seba y yo pedíamos pollo, y todos los demás papas fritas y hamburguesas. Era claramente muy distinto. Se produce el regreso, el tercer regreso ya a Católica. Estamos en esa etapa, 2013, y llega aquel partido. La U es el rival al que más goles le hiciste, ¿no? Sí, creo que sí. No sé si la U Colo-Colo, pero sí, puede ser. Y está el famoso partido del papel a Menezes. Y ahí te traen un recuerdo. El gol que le hace a la U en el Nacional, que ganamos 1-0 y después se suspendió por el rollo el papel que le llegó a Menezes. Pero más me acuerdo porque cuando estábamos camino hacia el camarín, cuando ya el partido estaba suspendido, yo estaba un poco eufórico, tú también, y como que nos peleamos, nos puteamos. Y yo lo primero que pienso dije que, como por dentro, ¿qué hice? ¿Cómo puteo a mi capitán? Pasaron que 15 segundos, cuando íbamos camino ya en el túnel hacia el camarín, te pido disculpas, y tú me dijiste que no pasaba nada, que eran cosas de calenturas del momento. Probablemente no te acuerdes nada de esto, pero son cosas que a mí sí me traen recuerdos. Te mando un gran abrazo y espero que esté todo bien. Chao, chao. Mira qué grande. De hecho, no me acuerdo. Me dijo que era probable, ¿eh? Sí, no, de esas cosas no recuerdo mucho, porque siempre encuentro que esas cosas ayudan, depende de quién viene, digamos, por supuesto. Justo hay una historia con él y otro compañero en un partido con Colo-Colo, también muy importante, de ese mismo año, si no me equivoco, y que hay un poquito más que un dime y direte, y resultó perfecto, porque el segundo tiempo fue otra cosa. Pero de eso sí, me acuerdo de cómo salimos todos, porque nadie sabía qué pasaba. Finalmente, mientras íbamos camino al camarín, oye, no, devolvámonos, no, quedémonos en la cancha. Salimos de la cancha, vamos a perder el partido. Otros, no, vámonos y al camarín a esperar, ¿cachai? Y todas esas cosas pasaron en 5 minutos, y fue increíble. Mientras pasaba esto de que el presidente de la U entraba al camarín de los árbitros y no podía entrar el de la Católica. Entonces, era un ambiente convulsionado, y finalmente yo no sabía qué hacer, y nadie, porque finalmente era una situación nueva. Nadie esperaba que el partido se iba a suspender por lo que pasó, y bueno, todo lo que trajo después esa cola, digamos. Uh-huh. De ese tercer regreso, ¿cuál es el recuerdo que tenés? De ese tercer regreso, bueno, que mi llegada fue difícil, porque Martín Lazarte no me conocía. Entonces el club tiene una política que hoy la hace mucho más, pero está bien que sea así, que no contrata jugadores que el club no quiera y que el técnico tampoco quiera. Entonces Martín tenía aprensiones porque no me conocía, y yo tuve opciones claras y muy claras de ir a O'Higgins y a la Unión, que fueron justo los dos equipos que consecutivamente fueron campeones en ese torneo y el posterior. Y finalmente llego a la Católica, en un ambiente un poco más convulsionado de lo normal, digamos, y ese primer semestre no tengo tanta actividad. Yo venía de Estados Unidos, de 3 meses parado también, y después, bueno, seguramente que cuando ya Martín me conoció, ya empecé a jugar mucho más, todo perfecto, y ese gol contra la U probablemente es uno de esos momentos. Y ese campeonato fue bueno nuestro. Terminamos perdiendo con O'Higgins la final, es verdad, pero fue un buen campeonato. Y seguramente que ese momento es el más agradable, y el menos agradable es el que vino después. Imagino que me va a preguntar ahora. El que te abre la puerta de Unión, claramente. Claro, porque... bueno, dale. Dale, no, sí, te di el pie nomás. Porque finalmente logramos el objetivo con O'Higgins, y bueno, Martín se va por una iniciativa de él, a pesar de que el equipo dentro de todo estaba bastante bien, pero... Y bueno, y el club decidió tomar un camino que era un interinato, y ese semestre fue como un semestre de transición. A mi entender, cuando me preguntaron en ese momento
más allá de quién es el entrenador, por supuesto, porque no tiene nada que ver, sino que ese equipo todavía estaba como para pelear un poco más, digamos, más que pensar en reformularse, digamos. Bueno, y fue un semestre así, creo que no fue un mal semestre, el equipo salió tercero, creo, y bueno, termina el semestre y de ahí sí me comunican que no me van a renovar. Ahí se da esa situación que me veo obligado a buscar otro lugar para ir a jugar. Y ahí te abre las puertas Unión por un tiempo que prácticamente termina siendo, por esa lesión, prácticamente el final. Sí, pues. Yo cuando salí de la Católica no sabía dónde iba a ir. Estaba seguro que quería seguir jugando. Eso no tenía duda, entonces traté de rápidamente meterme en un equipo y jugar. Y eso fue. A las 2 semanas yo estaba jugando la Copa Chile con la Unión, que me abrió las puertas y la verdad que me hizo muy bien. A mí, personalmente me hizo muy bien haber ido a la Unión, porque siempre tuve la idea de tener una visión distinta desde otro lugar a la Católica y el lugar donde me estaba desempeñando, o sea, el medio donde nos desenvolvíamos. Entonces fue una salida dura de la Católica, pero claro, con el tiempo me di cuenta de que esa ida a la Unión me sirvió mucho. La Unión lo pasé realmente en momentos muy buenos, un club donde no tengo nada que decir, se portaron increíble en todo sentido. Y bueno, llega este momento final, después de 2 años, que bueno, tuve el infortunio de ir a jugar esta cancha que no se debería jugar nunca, que es Alto Hospicio, y bueno, una caída que me generó una lesión en la rodilla mucho más complicada de la que pensé, y cuando me pasa eso, el campeonato ya terminaba. Quedaban 2 fechas. Entonces termina el campeonato y yo en ese momento digo, bueno, yo creo que si es que me da la Unión la posibilidad de volver para recuperarme y alcanzar a jugar, y me retiro. Esa fue mi primera impresión una vez que terminó el torneo. El torneo termina y Vigorra, que había sido el entrenador interino, se quedaba. Él me llama para decirme, Milo, me voy a quedar y quiero que te quedes con nosotros. Haz la recuperación acá y empezáis con nosotros. Y como es la vida, yo le digo, buenísimo, gracias, necesitaba eso, si es que realmente querían que me quedara. Y me quedé en eso, y al día siguiente o a los 2 días, no sé, presentan a Palermo en la Unión. Entonces todo se enfría un poco más, y ahí yo digo, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Y hasta ahí llegábamos. Yo la verdad que nunca pensé que yo iba a volver a la Católica. Cuando me preguntaban, yo decía que no quería, que para mí estaba cumplido. Y bueno, algo pasó ahí. Algo pasó que me empezaron a preguntar, a empujar, y finalmente se dio. Se dio. Sinceramente, en un principio yo no estaba tan convencido. Llámalo como quiera, no sé, orgullo o no sé. Pero se dio y fue lo mejor que pudo haber pasado. O sea, sí. ¿Por qué es lo mejor que te puede haber pasado? Porque no esperaba que sucediera lo que sucedió primero, que llegara y que sintiera un cariño, pero desmedido totalmente, inmerecido totalmente, mucho más de cuando me fui o de lo que antes, o lo sentí así por lo menos, desde el primer día. O sea, de verdad sentí gente que había en el club que estaba de verdad muy contenta de que yo haya vuelto. Entonces hay un mérito ahí grande también, y agradezco por supuesto a Juan Tagle y al equipo de él en ese momento, incluido el Tati, Mario Sala. Creo que mi representante en ese sentido también ayudó mucho. Y con mi familia, porque más ellos me empujaron mucho a escuchar primero. Y después se dio y como que, ok, ya sí. Pero nunca pensé que me iba a generar la emoción que me generó y las muestras de cariño que sentí, digamos. A todo esto, el técnico, Mario Sala, como te dije antes, tenía que aprobarlo y tuve una reunión con él, o sea, solos. En el fondo, como que me dijeron, me estaban tanteando. Ya ves, ¿para qué está ahí? Ni siquiera en la cancha, porque creo que no era mucho el tema, sino ¿para qué está? ¿A qué venís? Si jugáis, ¿qué pasa? Si no jugáis, ¿qué pasa? Y está perfecto. Yo hoy día técnico digo, me parece perfecto lo que hicieron, habría hecho lo mismo, creo que habría hecho lo mismo. Y se dieron cuenta en la onda que venía, yo venía a sumar nomás, y buenísimo. Me abrieron las puertas y se portaron increíble. O sea, el cuerpo técnico de Mario fue fundamental. Y ahí festejás 2 títulos prácticamente de afuera, digamos. Una Supercopa, ¿no es? Ah, perdón, el campeonato y la Supercopa, sí, no, de afuera directamente, porque tengo la mala suerte de que llego y me quedaba un mes de recuperación. El primer entrenamiento que tengo, todavía lo recuerdo, Católica jugaba la Copa,
y los que no estaban citados entrenábamos en la mañana. Y el Benja, no sé por qué no estaba, el Benja Kusevich. Y a la segunda jugada que empiezo yo a entrenar normal, con el Benja chocamos, qué sé yo, y yo como que pierdo el equilibrio y me apoyo justo en la rodilla mala. Y sentí una molestia. Y tuve la misma lesión. Y ahí, chao. Entonces empezó la recuperación de nuevo, todo de nuevo. Pero una recuperación, hicimos otra forma y me resultó mejor. O sea, llegué un poco mejor. Pero la rodilla estaba inestable, yo sabía los riesgos que corría, y duró hasta que duró nomás. ¿Algún día lloraste tanto como esa despedida? No, nunca. Nunca, y no pensé que me iba a quebrar tanto, pero entraban mis compañeros y media hora antes, cuento siempre que veo a la secretaria de gerencias que lleva 1.000.000 de años ahí, y yo no había contado a nadie, pero me mira, me ve y se pone a llorar. Y ahí como que ya empecé mal. Entonces ese día fue mal, porque le avisé a mis compañeros, me fui encontrando con cada una de las personas que estaban ahí y olvídate, pues, entonces entré medio mal. Había gente ahí que era muy especial para mí, entonces pensé en hacer la carta por lo mismo, para que no hubiese sorpresa, y no, fue terrible. De hecho todavía yo no veo esa imagen y no las quiero ver nunca, así que no se te ocurra ponérmela. Las tenía pensado, pero como me dijiste esto, entonces no lo voy a poner en pausa. Lo que sí te invito a que te pongas los anteojos para la última parte. ¿Vale? Mientras yo invito a la gente a que se pueden suscribir al canal para seguir viendo entrevistas como la que tenemos hoy. Y para esta última parte que tenemos del programa, esto es tócala de primera. Es una cosa o la otra. Tenés que elegir una de las dos. ¿Sí? Ya. Así que, ¿te vas a poner los anteojos o vas sin anteojos? Muy bien, ahí está. Look intelectual. A ver, asado, ¿con carbón o con leña? Carbón. ¿Lomo o asado de tira para el asado? Asado de tira. ¿Pisco o fernet? Fernet. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Película o serie? Serie. ¿Bailar o cantar? Nones. Bailar. ¿Pep o Klopp? Klopp. ¿Título de 2002 o título de 2010? Wow, 2010. Muy bien, respondiste muy bien, pero te Por queda radio, una dudé. pregunta. Te queda una ¿Ya? sola pregunta. A ver, te la van a hacer otra persona. Hola Milo, bueno, espero que lo estés pasando bien ahí en el programa y te tengo la última pregunta. Oye, ¿cuándo vamos a hacer el partido de despedida? No. Ya, ojalá que la contestes bien. Abrazo, cuídate, pásalo bien, chao, chao. No sé, cuando el Guaso quiera. El Guaso ha sido el que le ha metido más ganas a esto y está bien. No sé, Leo, no sé. Ya cuando podamos hacer el partido ya voy a estar gordo, ya voy a tener no sé cuántos años, ya no me voy a poder mover, ¿cachai? Está difícil. Pero nunca Conocito se dijo que sabe. venía. Sí, el Pipo. Pasa que al Pipo le avisé 2 veces ya. Entonces a la ¿Y quién tercera me va a más? decir, no, vamos a tratar, si lo logramos y ahí donde la gente quiere, tiene que venir la gente de la Católica, los que la gente espera. Yo espero que esté la gente con la que jugué y con la que no también, que es recordada por la Católica. Albeto, ojalá Gary, los actuales también. ¿Quién va a querer ver al Guaso al Milo? El Guaso tiene 41, está hecho mierda, pero es otra cosa. Pero no. Pero después de la pandemia ya le vamos a poner fecha. ¿Te parece? Sí, bueno, ahí vamos a ver. Si es que lo hacemos, le vamos a poner fecha y te voy a enterar de los primeros. Está bien. Pero ¿pero para jugar o para que me entere nomás? No, pero falta alguien que comente, si te interesa. Está bien. Me sacaste olímpicamente. Te agradezco, Milo, la entrevista. Y bueno, hemos pasado un rato recordando un poco de historias con gente muy, muy allegada a vos. No, Leo, muchas gracias por la invitación. Me sorprendiste con los invitados así que buenísimo. Se me pasó volando el tiempo. Ok, y a ustedes les digo como siempre que nos acompañen semana a semana con los estrenos de cada domingo de entrevistas como la que tuvimos hoy con Milo Amirosevic, las que tenemos también para atrás y las que se van a venir. Nos vemos en el próximo estreno, nos vemos a partir del próximo domingo.